Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Estamos asistidos en nuestra vida diaria por este gran santo, el Papa Benedicto XVI, que creo que, como dice Santa Teresita, que ella decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Me imagino que Él estará junto con ella presente, muy presente en nuestras vidas, y pues qué mejor que poder estudiar juntos su legado para que ilumine nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Como les he contado, tengo un maravilloso libro nuevo que me encanta, que se llama El Espíritu Santo en Pentecostés, que es una recopilación de muchas de las homilías del Papa Benedicto XVI, incluso cuando aún era obispo en Múnich. Y el día de hoy el tema va a ser El Espíritu Santo vence el miedo. Y voy a tomar la segunda reflexión del Papa en este libro que se llama El Espíritu Santo en el viento impetuoso y el fuego. Entonces, primero empieza el Papa diciendo que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos cuando se hallaban reunidos en un lugar, según nos dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles porque ahí decía algo, esto nos dice algo acerca de la condición de la llegada del Espíritu Santo. Esto que nos narra los Hechos de los Apóstoles de que estaban reunidos en un lugar. Entonces estoy como enredada. Nos dice algo acerca de la condición de su llegada y al mismo tiempo acerca de los signos de su proximidad. Eso de estar reunidos, ¿no? Hemos dicho muchas veces en este programa que el catolicismo es conexión, es unión, en donde no hay nada propio. En el catolicismo nadie tiene nada propio, todo es compartido. Cristo nos comparte sus méritos, nos comparte su madre nos comparte su sí, etcétera, etcétera. Así que lo que menos tiene el cristianismo es de construccionismo personal. Y nos está diciendo el Papa entonces que justamente eso, el Espíritu Santo viene a sanarnos del individualismo, del materialismo, donde cada quien tiene lo suyo y donde comparamos a ver quién tiene más, etcétera. Si leemos el conjunto de la narración, aprendemos más sobre él, sobre el Espíritu Santo. En el texto se nos dice que Jesús, antes de su despedida, encargó a sus discípulos que inicialmente no emprendiesen nada en solitario, sino que permanecieran juntos esperando el don del Espíritu Santo. Y así se reunió un pequeño grupo de creyentes junto con María y los apóstoles, que tras la elección de Matías eran de nuevo 12. Sabían que la unidad y la armonía eran requisito previo para Pentecostés y reconocieron también que el requisito previo para la armonía era la oración. Porque solo la oración y no una refinada psicotecnia puede descubrirnos cada recoveco del alma cuando entra en contacto con los demás, en el trato mutuo, en la paz y la unidad. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Hoy en día el ser humano, marcado por las cargas del individualismo y el materialismo, le huye a las relaciones. Como dicen algunas personas, "Ay, es que estoy contigo porque quiero paz". Pues si lo que quieres es paz, pues no sé, tienes que, no sé, qué hacer, porque en este mundo el estar con el otro no nos puede dejar en paz, porque descubrimos estos recovecos del alma, en donde descubrimos cantidades de desarmonías, empezando por nuestro interior. Como dice el Papa Benedicto, el Espíritu Santo no es un espíritu
de juicio, rechazo y combate. Los seres humanos vivimos en juicio, rechazo y combate, rompiéndonos por dentro, lacerándonos por dentro, en guerra con nosotros mismos. Pero ninguna familia sobrevive en guerra. Y por eso el buen samaritano viene es con compasión, a sanarnos, pero con compasión, no con látigo. Entonces, fíjense cómo la unidad, la armonía son requisito para Pentecostés, pero la oración, y fíjense cómo nos está marcando aquí que en la oración no es decirle a Dios cómo tiene que ser mago. La oración es ir hacia adentro y descubrir los recovecos de nuestra alma y cómo en el contacto con los demás descubrimos todo esto que nos desune y descubrimos todo esto que nos desune con nosotros mismos. La armonía es el requisito para el don del Espíritu y la oración es requisito para la armonía. Entonces aquí me llegan esas palabras de las Sagradas Escrituras. He venido a reconciliarlos, ¿no? Cristo que se reconcilia con nuestra humanidad porque nosotros no nos reconciliamos con nuestra humanidad. Vivimos en guerra con nuestros sentimientos como si fueran actos, ¿no? Tenemos nuestros estados mentales favoritos, como decíamos con repetidas veces acá, ¿no? Que nuestro hombre viejo tiene sus estados mentales favoritos y sus fobias, y nos entregamos a los favoritismos del hombre viejo y entramos en guerra con nosotros y con los demás. Entonces, fíjense cómo la oración no puede ser un lugar en donde yo estoy rota con los demás, estoy en juicio de los demás, etcétera. Pero también es necesario permanecer abiertos al Señor. Y justamente en esto es donde, según mi opinión, dice el Papa, tiene que aprender la iglesia desde cero. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad en la iglesia de hoy. Existe un empeño que lleva a las personas hasta el límite de sus fuerzas y a veces más allá, pero apenas se hace un alto en silencio ante la palabra de Dios, en la que se desbloquee nuestra voluntad y nuestra actividad, haciéndose así libres y fructíferas. Ciertamente el Señor precisa de nuestra actividad y entrega, pero nosotros necesitamos de su presencia. Tenemos que volver a saber del valor de la inactividad para así reaprender la humildad de la espera por la palabra. Como le digo algunas veces a mis clientes, ¿no? Tenemos adentro ese catequista que no descansa y no esperamos los signos del Espíritu. No esperamos a ver si Dios ha preparado el alma de otro para decirle lo que le tengo que decir. No sigo a Jesús, quiero que Jesús me siga a mí. Y estamos marcados, como les decía, tenemos las cargas del individualismo, las cargas del materialismo y las cargas del activismo. El hombre viejo quiere siempre estar solucionando, actuando. No, es que me estaba sintiendo mal, pero entonces me ocupé y se me quitó. Y entonces me ocupé y me ocupé y me ocupé. Y cuando paramos y descansamos, nuestro espíritu viejo, nuestro hombre viejo, está nervioso, se siente mal, estás descansando, algo malo está pasando. No, tienes que producir, tienes que ser productivo. No se puede descansar en este mundo de la nueva religión del individualismo, el materialismo y el productivismo, ¿no? Hacer, 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 estar aprendiendo, estar siempre activos. Y el activismo se ha convertido en un reemplazo de la vida interior. Y eso está infectando la iglesia. Entonces hay miles de planes pastorales, planes y planes y planes y planes y planes.
Tenemos que volver a saber del valor de la inactividad. Deberíamos aprender en la universidad. Clase de cómo descansar sin ponerse nervioso por estar descansando. Para reaprender la humildad de la espera por la palabra, de esa reverencia, de ese parar, en que yo tengo que estar en vigilia. Del adviento. El adviento es el modo de ser de la iglesia, en donde yo estoy en vigilia, en donde yo estoy como la novia, las novias esas que están pendientes de cuándo va a llegar el novio. Pero no, las novias tienen que estar corriendo a ver qué hacen, qué dicen, cómo catequizan, cómo le dicen al otro que está en pecado, cómo hablan de Dios. Hay que siempre hablar de Dios. Oye, si la gente no te quiere oír hablar de Dios, es porque Dios no ha preparado su alma para que le hables de Dios. Entonces, ¿por qué te metes donde no te han llamado? Lo que llama el Papa Benedicto el proselitismo. El católico no es un proselitista, es, es mariano, es adviento, es espera, es recogimiento. Muy a menudo sería más efectiva una única hora de escucha silenciosa en la palabra de Dios que todos esos coloquios, reuniones y discusiones. Un instante de oración sería más fructífero que tantos montones de papeles. A veces se tiene la impresión de que detrás de esa actividad febril exagerada se esconde la desconfianza ante el poder de Dios. Y tras la multiplicación de nuestras obras, una parálisis de nuestra fe, ya que al final solo confiamos en lo que logramos y realizamos nosotros mismos. Tenemos adentro una parte que quiere estar todo el tiempo resolviendo los estados mentales, resolviendo los problemas, resolviéndole la moral a los demás, a nosotros mismos, todo el tiempo resolviendo. Y si no estamos resolviendo y pensando cómo vamos a resolver, no estamos tranquilos. Y es esto, cuando nos sentimos impotentes ante los demás, nuestro hombre viejo no resiste. Le dan ataques de ansiedad, le dan ataques de pánico. ¿Por qué? Porque solo confiamos en lo que nosotros hacemos. Y ¿qué es lo que le tengo que decir? Claro, es que si le digo esto y si le digo lo otro, y si le digo que está en pecado, y si le digo que no, no, actividad febril en donde lo que hay es una desconfianza ante el poder de Dios. Pero saben que a veces esto no es una cuestión moral, es que vivimos en un mundo de padres y madres tan ocupados que no hay acompañamiento. Estamos haciendo cosas, entonces lo importante es llenar el horario y lo importante es tener las rutinas y lavarse los dientes y la rutina y la rutina y la rutina y el estudio y no, pero acompañar al hijo y preguntarle cómo estás, no cuánto sacaste. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho una frase que dice, ¿cómo se aprende a esperar? Te pregunto ahorita, ¿cómo se aprende a esperar? Y la gente dice, esperando. No, se aprende a esperar cuando no me dejaron esperando. Cuando en medio de mi impotencia de pequeña había alguien acompañándome. Y entonces el sentirse impotente ante cosas que no se resuelven, ante estados mentales difíciles, había alguien junto a mí que me acompañaba. Entonces, ¿qué pasa? Que ese no estar nadie ahí acompañándome, pues lo trasladamos al mundo de la fe. Y esperamos lo mismo, si no estamos en una retaíla, rezando, esa gente que no ve la misa, estamos en el Santísimo y toda la gente, o sea, llenando el momento del silencio con palabras. No resistimos el silencio, la inactividad. ¿Pero por qué? Porque no había nadie quizás junto a nosotros cuando no pasaba nada. Y hay familias, yo lo veo mucho con mis clientes, donde todo el tiempo tienes que estar haciendo cosas. Tienes que levantarte temprano hasta el domingo. No hay tiempo para relajarse. Y solo se habla de la carrera y qué es lo que vas a estudiar.
Entonces se paraliza la fe y se multiplican las obras. Y entonces el moralismo es impresionante, ¿no? Porque aquí lo importante es qué tan moral me siento, ¿no? Qué tanto Dios está dispuesto a compartir conmigo sus méritos y sus cualidades. No puedo esperar, tengo que hacerlo yo. Pero no solo logramos algo a través de aquello que hacemos. Estoy hablando otra vez del Papa. No solo logramos algo a través de aquello que hacemos. Esto es, imagínense, díganle esto a un pragmático posmoderno, ¿no? Sino también y no en menor medida a través de lo que somos. Como dice el Papa, a través de dónde estoy situada por dentro. Voy a volver a repetir, no solo logramos algo a través de aquello que hacemos, sino también y no en menor medida a través de lo que somos. La presencia, estar presente con mi hijo sin decir nada, pero eso de qué me sirve, yo tengo que decirle que está haciendo mal o que está haciendo bien, o tengo que estar dando una lección, tengo que estar catequizando, hablando, diciendo, estando, ¿eso de qué sirve? Si maduramos, nos liberamos y somos sinceros, hundiendo nuestro ser en las silenciosas y fructíferas raíces del Señor. A veces cuando estoy haciendo terapia quiero que la persona esté con esa parte niña que estaba sola. No, inmediatamente, ay, no, mañana tengo que decirle tal cosa a fulanito, claro, y tengo que resolver esto. O sea, es inmediatamente esa parte del hombre viejo que quiere es ponerlo en práctica, ponerlo en práctica, ponerlo en práctica. Y nos liberamos y somos sinceros hundiendo nuestro ser en las silenciosas y fructíferas raíces del Señor. ¿Cómo me acuerdo, no? Estando con mis abuelitos, los dos ya viejitos, agarrados de la mano, eh, y uno arrunchado con ellos, sin hacer nada que estar eh, gozando de la presencia amorosa. Pero como no tenemos eso, estamos siempre actuando, incluso adentro, ¿no? La oración es un... ¿no? Quizá por eso, no porque hay algo malo con nosotros, sino por falta de presencia amorosa en nuestra vida. Luego sigue el Papa. El Espíritu Santo se presenta en las lecturas de Pentecostés bajo dos imágenes: el viento impetuoso y el fuego. Entonces dice el Papa, el elemento del aire que diferencia nuestra Tierra del resto de astros, haciendo la estrella de la vida, dice, solo allí donde hay aire tendrá sentido los pulmones. Solo allí donde está presente se puede respirar, lo que significa ese elemento misterioso para la vida biológica. Lo significa el Santo, el Espíritu Santo, pero todo espíritu, solo donde se respire Espíritu Santo, se puede ser humano, puede surgir humanidad. Solo donde se respire espíritu humano, Espíritu Santo, se puede ser humano y puede surgir humanidad. Decíamos entonces que hay dos imágenes con las que se presenta el Espíritu Santo en Pentecostés, el viento y el fuego. Entonces dice el Papa, el viento es ese poder respirar. Y dice, junto al elemento vital del aire, el del aire, también inhalamos toxinas y oímos y leemos mucho en los periódicos sobre la contaminación ambiental producida por nuestra civilización. Y en las zonas urbanas, sin necesidad de leer el periódico, sabemos por propia experiencia eso, ¿no? Que junto al elemento vital del aire también inhalamos toxinas que destruyen la vida. Pero en cambio, no hablamos de la contaminación espiritual que destruye la atmósfera en la que vive el espíritu.
Y eso que el envenenamiento de corazón y espíritu que se produce por esa contaminación ambiental del alma es mucho más alarmante que las enfermedades producidas por la contaminación física del aire. ¿Cómo me gusta esta imagen, no? Porque es que el hombre viejo está en una parla adentro que no para, tratando de deshacer el presente con el si hubiera, y es que si hubiera, y es que porque hubiera, y es que si hubiera. Y entonces, y luego planeando que entonces que mañana, si le digo, si no le digo, si le digo, pero es que si le digo, pero entonces si le digo, si le dije. Claro, es que cuando yo tenía 40 años, claro, porque yo hice, no hice, hice. Contaminación que, no, pero eso sí somos lo más reciclables y entonces nos sentimos súper bien porque reciclamos y entonces somos los más chachos, no, pero no reciclamos adentro. Entonces, en un viaje de confirmación me contaron que en ese lugar una tercera parte de los niños estaban perturbados porque no podían respirar amor, el elemento primario que necesita el hombre para crecer y existir. Que en el mundo occidental se muestran películas llenas de violencia y desprecio por el ser humano con toda normalidad, es señal de lo mucho que nos hemos habituado a tratar a las personas como heces, a burlarnos de su dignidad, pisoteándola. Y a eso se le llama libertad. Entonces, andamos llenos de juicios adentro, estamos todo el tiempo juzgando lo que hacen los demás, lo que no hicieron, lo que sí, comparándonos con los demás, y como tan tranquilos, y no tenemos aire para respirar. Entonces, dice el Papa, con más razón tendremos, bueno, donde no se protege desde la convicción la dignidad del individuo, pues ahí no hay nada, ¿no? Con más razón tendremos como cristianos que asumir el encargo de buscar el aire puro del Espíritu Santo, enfrentarnos a la contaminación espiritual y crear en la comunidad de creyentes oasis de respiración y alivio para el corazón y el alma. Pero saben que a veces es entre los creyentes donde menos se respira compasión, curiosidad, porque cunde el juicio, el moralismo, el sentirse mejor que otros, la comparación, la crítica. Es una cosa impresionante. La segunda imagen del Espíritu Santo en nuestra lectura es la del fuego. Así como aparecía el aire en el mundo antiguo como un elemento primario para la vida, aparecía el fuego como el elemento sobre el que se basaba la cultura. Esto es, la condición previa para que podamos nosotros mismos cultivar, formar y proyectar la tierra. El fuego es luz, calor, dinámica que puede transformar, pero también es al mismo tiempo elemento de destrucción, de ruina, cuando está fuera de control. A veces trabajando con la gente, yo veo que nos trataron con tanta carga de individualismo, de materialismo, de, de trabajar, de hacer, de brillar, de tener resultados, con tan poco calorcito humano que adentro de nosotros no hay calorcito humano. Está el fuego de esta laceración interna, de esta demanda, de esta exigencia, este personaje del hombre viejo que se llama el perfeccionista. Eh, entonces, fíjense cómo es respirar, o sea, estar por dentro con este espacio interno donde la fe está activa y no nuestros planes. Y por otro lado, este calorcito y no este fuego destructivo de, del juicio, el rechazo y el combate, ¿no? En el mundo antiguo se le tenía por parte del sol, elemento de los dioses,
Del hecho de que el hombre pueda disponer de él, del fuego, proviene el que se le vea como semejante a Dios. El mundo griego creó el mito de Prometeo, el que se enfrenta a los dioses y trae a la tierra el fuego del cielo, iniciando con ello un nuevo mundo. Este es prácticamente el programa de la era moderna, ¿no? Querer ser no imagen de Dios, sino solo nuestra propia imagen. Arrogarnos el poder sobre el mundo sin prestar atención al poder de Dios y sin esperar nada de él. Eso es lo que él les decía, ¿no? Ese catequista que tenemos dentro que anda haciendo conciencia de pecado a los demás y hablando donde no me han invitado. Eh, Noto, para, o sea, no eres Dios. Los demás no tienen que ser como tú quieres. Eh, y entonces esa urgencia de lo que yo tengo que hacer para que todo esté bien, ¿no? No de lo que puedo esperar a Dios. Fíjese cómo Dios es totalmente distinto. Jesús no viene a arrasar con la gente. En la cruz él recibe, él es totalmente impotente ante esto que le hacen, pero lo convierte en un don del amor y lo entrega al Padre. Y el Padre lo transforma y con eso vence el mundo, ¿no? No con su arrogancia y su fuego arrasador, sino con su aparente inacción llena de amor. Pentecostés nos dice que el Espíritu Santo es fuego y que Cristo es el verdadero Prometeo, el que cogió el fuego del cielo. Si el hombre debe tener fuego, no debe languidecer una aburrida existencia. Ha sido creado para parecerse a Dios, pero ese fuego como fuerza de salvación no le trae el titán que echa a Dios a un lado, como decían los apóstoles, no, traemos fuego del cielo para que arrase sobre estas personas, así tenemos nuestro hombre viejo, ¿no? Sino el Hijo que ofrece ese fuego del amor, derribando con él los muros de la hostilidad, permitiendo que el fuego sea fuerza de transformación, del amor y de un nuevo mundo. El cristianismo es fuego, no es un asunto aburrido, no es una verborrea piadosa con la que nos podemos enganchar a cualquier vagón para seguir tomando parte. Y cómo me gusta el Papa Benedicto XVI. Porque también es esto otro, ¿no? Como que yo creo que por eso a veces para la juventud de hoy no es atrayente el cristianismo, ¿no? Porque lo volvimos un asunto aburrido, de puro portarse bien. Y como nuestro hombre viejo también tiene esa niña portada, que es toda, ay, la bonita, la buena. Ay, guácatela, qué cosa tan aburrida. Entonces, claro, pues esa verborrea piadosa, pues aleja a todo el mundo, qué cosa tan aburrida. No es este Dios maravilloso enamorado de mí que me quiere dar todo lo suyo un día a la vez y que no sé qué va a pasar mañana y todo es una aventura. Con él, no, todo es, ay, tengo que poner en práctica y entonces, eh, no, es una cosa, ay, qué cosa tan aburridora, ¿no? El cristianismo exige de nosotros la pasión de la fe que reposa en la pasión por Cristo y que renueva el mundo. El Espíritu Santo vence el miedo. Los discípulos, tal como escuchamos en el Evangelio, todavía se escondían detrás de las puertas cerradas de los judíos que habían crucificado a su Señor y por los que también podrían ser detenidos y ejecutados. Estos discípulos salen sin miedo y anuncian la buena nueva de Cristo el crucificado porque se saben en las manos del más poderoso. Ay, si hubiéramos tenido infancias más seguras, ¿no? Sabernos, no sé, no tan desamparados, ¿no? Sabernos en las manos del más poderoso, no tenerle miedo al juicio del mundo, a la opinión ajena. La marca per se del paganismo es ese miedo paralizante, el terror de la opinión,
que domina la vida entera de las personas. Y entonces fíjense lo que dice aquí el Papa, como me gusta. La vida por entero se vuelve un cálculo del miedo, de la habilidad para huir de los poderes siniestros ante los cuales el hombre se enfrenta casi sin armas. Nos da miedo, ¿no? Decir que no, nos da miedo eso, no pertenecer, no ser populares, quizá no caerle bien a nadie, ¿no? El Espíritu Santo vence el miedo. La vida del hombre viejo es un cálculo del miedo, el perfeccionismo, el no cometer errores, el decir lo apropiado, el aparentar, el crear estos personajes, estas máscaras que nos paralizan, ¿no? Este bien portado, pero que es como una cosa como tan acartonada. Por eso me gusta tanto cuando el Papa define el santo como alguien tan natural, donde no existe este cálculo. No quiere decir esto andar uno por la vida siendo imprudente, pero ay, Dios santo, qué calculadera tan horrible, ¿no? El mundo del Espíritu Santo no está marcado por espíritus y poderes desconocidos, sino por el Espíritu que es amor, y como amor es omnipotencia. Por eso es la ausencia del miedo, el signo del Espíritu Santo, quien nos pone en las manos de una omnipotencia de amor. El hombre viejo quiere calcular se deshace en insomnio cuando está ante lo incierto, quiere planearlo todo, quiere saber qué va a pasar. Y hay que ponernos en manos del Espíritu Santo que nos pone en manos de una omnipotencia de amor. Mis hijos están en manos de Dios. Él es su Señor. Y yo también. Y por eso la fe, si es sana, podrá enfrentarse también a los poderes mundanos, porque se sabe guiada y protegida por quien como el más fuerte ató al fuerte. Todas las fuerzas de este mundo se arrodillaron ante Cristo. ¿Mm? Y cuando desaparece la fe, porque la razón pura y la mera intrepidez, eso elimina la fe. Donde desaparece la fe, el hombre deberá comenzar de nuevo a temer a los poderes desconocidos, al destino, al futuro, a la naturaleza que él no puede conjurar. Pero si es él quien lo ha creado todo y lo sostiene todo en sus manos. Entonces pidamos en este día, donde recordamos al Espíritu Santo, que venga a nosotros el Espíritu Santo y renueve la faz de nuestra tierra, de nuestro mundo interno. Hagamos un examen con los recovecos de nuestra alma, que tanto nos entregamos a los miedos de nuestro hombre viejo, que quiere certezas, que no resiste lo que no puede, que no puede controlar, lo que no se sabe, que no puede vivir el hoy, porque hay que planear constantemente todo. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.